versículo 1. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Cuando lo tenga me dice amén y se pone de pie, por favor. Hoy en este día, ¿verdad?, podemos también saludar, ¿verdad?, a todas aquellas personas que nos pueden ver, ¿verdad?, a través de la internet, ¿verdad?, a través de Facebook, porque ahora, ¿verdad?, usted va a estar en directo. Usted puede, ¿verdad?, su familia lo puede ver también, ¿verdad?, porque parece que lo van a transmitir en vivo. Sí, amén. Y entonces usted puede, ¿verdad?, saludar también a su familia, ¿verdad?, y decirles hola, estamos aquí sirviendo a Dios. Amén. La palabra de Dios, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice: amén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea que había un gran júbilo, ¿verdad? Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y hirió de allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa, el quebrantamiento de Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Él la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo, ¿cuánto tiempo? 3 meses, ¿verdad? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Micael, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Amén. Padre Santo, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra hoy en este día. Y te pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú que nos enseña, que seas tú que nos redarguye a través de tu palabra. Permítenos, Padre Santo, Señor, Padre, aprender hoy a través de tu palabra. Que seas tú, Padre Santo, el que nos guía cada día. Con ángeles acampar a nuestro alrededor. Que tu presencia, Padre, sea con nosotros. Que seas tú, Padre Santo, abriendo nuestra mente y nuestros corazones para que tu palabra quede grabada, Padre Santo, en un corazón fértil y de fruto a su tiempo. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Y permite, Padre Santo, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Úsanos, Señor, a poder cada día estar en tu presencia, cada día ser ejemplo, Padre Santo, para los demás. Hoy te pedimos que te glorifiques, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Todos, ¿verdad?, anhelamos ser bendecidos. Todos anhelamos, ¿verdad?,
ser bendecidos por Dios y todos anhelamos estar en la presencia de Dios. Todos queremos la presencia de Dios que llegue a nuestras casas. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo de Dios, que ahora, ¿verdad?, viene a nuestras vidas, Él llega, Él nos bendice, Él nos transforma y Él nos hace un nuevo hombre. El arca que se refiere en estos pasajes que usted acaba de leer, se refiere a la presencia de Dios. Esto está hablando en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que el Espíritu Santo de Dios es la presencia de Dios. Entonces vemos de que por eso David estaba tan interesado en llevar el arca a la ciudad de David, porque él sabía que si el arca llegaba a la ciudad, él iba a ser bendecido. Sabía que Dios bendecía, que el arca, donde iba, donde llegaba, donde entraba, todo era transformado, todo era cambiado. David sabía de estas bendiciones, porque David conocía la palabra de Dios. David conocía que Dios se había manifestado en el arca, que cuando Israel cruzaba en el desierto, ellos iban guiados por esta arca, ¿verdad?, por una columna de humo y por una columna de fuego, y el arca era cargada por los levitas, era cargada a través, ¿verdad?, de unos palos, de unas varas que se metían, pero el arca nunca ha sido tocada por el hombre. Entonces vemos que aquí pasa algo interesante. Muchas veces nosotros queremos hacer, ¿verdad?, cosas buenas, pero a la vez parecen cosas malas para Dios. Vemos como, ¿verdad?, Usa tocó el arca y él, ¿verdad?, fue fulminado al instante por haber tocado el arca. Pero entonces vemos, ¿verdad?, que él, algo que quería era él hacerla, salvarla de que se cayera, salvarla de que no, tal vez no se fuera a aquel lugar, tal vez a algún barranco, a algún hoyo donde estaba, donde había pasado, donde había tropezado. Pero Dios, ¿verdad?, no permitió que la tocara, o si la tocó, Él permitió, Él cayó muerto. ¿Por qué? Porque muchas veces, si nosotros vamos a ver, ¿verdad?, a través de la palabra después, vamos a ver que Usa es un hijo de un levita. Él es un hijo de un levita junto con sus 3 hermanos. Y vamos a ver también que Usa no había sido consagrado para el servicio de Dios. Un hermano de él, que se llama Eleazar, había sido consagrado para el servicio de Dios. Entonces vemos cómo Usa toca el arca y Usa, ¿verdad?, cae fulminado. Entonces David se atemoriza de llevarse el arca, de continuar siguiendo, ¿verdad?, la trayectoria del arca, y hace que esta arca, él ordena que sea puesta en la casa de Obed-edom. Y ahí usted mira, en lo que usted leyó, dice que Obed-edom, que en cuanto el arca llegó a su casa, Obed-edom no la pidió. Obed-edom fue un hombre que David dijo, llévensela a su casa. Y él, ¿verdad?, abrió su casa y la dejó entrar, el arca. Entonces vemos, ¿verdad?, de que como primeramente Usa no pudo tocar el arca, y vemos cómo viene al arca hacia Obed-edom y es bendecido. Entonces hay diferencia, ¿verdad? Usa, vamos a ver ahorita que él, el arca de Dios había estado en su casa, había estado 20 años en la casa de Usa, el arca de Dios, 20 años. Y Usa no había sido transformado, no había sido cambiado. Usa y su hermano Ohío no habían sido cambiados, no habían sido transformados por la presencia de Dios. Su casa, incluso su padre, tampoco había sido bendecido durante 20 años.
Dios bendice una casa y por qué Dios bendice a otra y una no? Vemos y nos damos cuenta de por qué muchas veces pasa esto. Y muchas veces nosotros vemos también, ahora en nuestros días, nosotros vemos cómo Dios bendice a unas personas y a otras no. Pero Dios no hace excepción de personas. Yo quiero que entienda que Dios no hace excepción de personas. Él en ningún momento hace una excepción de personas. Él lo que hace es que Él mira el corazón. Él mira los corazones de nosotros. Y por eso muchas veces muchos de nosotros somos bendecidos y muchos no. Y fue lo que pasó en esta historia. Entonces, Dios mira el corazón. Cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros andamos de corazón, cuando nosotros andamos bien en la presencia de Dios, nosotros podemos estar en la presencia de Dios y nosotros somos bendecidos. Pero cuando nosotros no estamos bien ante la presencia de Dios, nosotros no podemos tocar la gloria de Dios. Eso es lo que pasó con Uso. Y David se preguntaba qué es lo que había pasado. Porque él quería hacer lo bueno, Usa quería hacer lo bueno. Quería, ¿verdad?, salvar el arca. Pero no se le fue permitido. Porque su corazón no estaba limpio. Porque su corazón estaba manchado. Porque aunque la presencia de Dios había estado en su casa durante 20 años, él no había sido transformado. Y donde, como les decía, donde la presencia de Dios entra, donde el Espíritu Santo de Dios viene, donde cuando nosotros dejamos entrar a Jesucristo en nuestra casa, en nuestro corazón, nosotros somos transformados, nosotros somos, ¿verdad? Venimos a ser otras personas, venimos a ser diferentes. Pero muchas veces a muchas personas nos cuesta cambiar, nos cuesta ser diferente y continuamos siendo el mismo. Pero hay algo que nosotros, un error que hemos cometido. Y muchas veces el error que nosotros hemos cometido es no valorar aquello que hemos recibido. No hemos valorado que Jesucristo ha entrado a nuestras vidas. No hemos valorado que Él llegó, tocó mi puerta y yo le abrí la puerta y lo dejé entrar. No he valorado de que Él ha llegado y me haya escogido y que me haya traído de donde yo estaba. No he valorado, no he dado un valor. Y cuando nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado, muchas veces por eso no podemos recibir bendición. Muchas veces por eso no podemos ser transformados. Muchas veces por eso no podemos venir y cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque no he valorado lo que Dios me ha dado. Porque no valoro la presencia de Dios. Porque no valoro aquello que Dios dio por mí. Porque yo no valoro la vida de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros no somos liberados. Por eso es que muchas veces nosotros no somos cambiados. Por causa de nuestro corazón. No es que Dios haga excepción de personas. Porque nosotros muchas veces queremos engañar al pastor y lo engañamos. Queremos engañar a nuestro líder y lo podemos engañar. Podemos decir que yo hago bien y yo puedo venir a la presencia de Dios, yo puedo venir al altar, ofrecer un sacrificio, dar alabanza, cantar, predicar, hacer X cosa para Dios y hacerlo y engañar al pastor que yo estoy bien y engañar a mi líder que yo estoy bien. Pero hay alguien que nosotros no podemos engañar y es a Dios. A Él usted no lo puede engañar. Por lo tanto, si nosotros vamos a engañar a nuestro pastor, si nosotros vamos a engañar a nuestro líder, nosotros estamos en una dificultad. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque no estamos engañando a Dios. Hechos, capítulo 5, versículo 1, hay una historia. Y yo quiero que la lean. Cuando lo tenga, le dice amén, por favor. Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 4 nos dice:
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vemos aquí que es claro que como estos hombres, un matrimonio, ¿verdad?, vendieron una propiedad porque ellos querían agradar a los hombres. Ellos querían mentir. Ellos vendieron la propiedad, digamos, en $100. Pero ellos, cuando vinieron y dieron, ¿verdad?, lo que tenían que darle a los apóstoles, nomás les dieron 70 y se quedaron con 30. La propiedad era de ellos. La propiedad no era de los apóstoles, no era de la iglesia, no era, y los apóstoles tampoco se le habían pedido. Nadie se le había pedido que la trajera. Lo que pasa en esta historia, si usted lee antes la historia, nos damos cuenta que la historia de la iglesia estaba en un apogeo donde todos aquellos vendían sus propiedades, venían a los apóstoles y repartían todo, porque ellos estaban unánimes, porque el Espíritu Santo había venido a ellos y toda la iglesia se congregaban juntos y juntos comían el pan. Y había venido un hombre que había vendido su propiedad, la había regalado a los apóstoles, y ese hombre había sido bendecido y le habían dado, ¿verdad?, como un puesto pues dentro de la iglesia. Entonces este patrimonio quería hacer lo mismo. Quería hacer lo mismo, pero ellos querían hacer lo mismo, pero también querían engañar a Pedro. Pero lo que dice Pedro es claro: me engañaste a mí, pero tú quieres tratarte de mentirme a mí, pero no me estás mintiendo a mí, pero no le estás mintiendo a mí, le estás mintiendo a Dios. Entonces muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo, queremos mentir, engañan al pastor, engañan a su líder, que están bien, pero en realidad no andan bien. Y muchas veces venimos a la presencia de Dios, hacemos sacrificio y nosotros estamos mal ante la presencia de Dios. Y lo que pasa lo que le pasó a Usa. Nosotros no somos consumidos como fue Usa, que cayó muerto, porque ahora nosotros estamos en la gracia, porque ahora nosotros alcanzamos la misericordia de Dios, porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros no somos consumidos frente a un altar. Por eso es que nosotros venimos y podemos estar en la presencia de Dios, y aunque estamos mal, nosotros no caemos muertos. Por eso, pero es por Él, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, es porque Él se llevó todos sus delitos y pecados en la cruz del Calvario. Y muchas veces eso nosotros no le estamos dando importancia. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, no le estamos dando importancia a nuestra vida, no le estamos dando importancia a las cosas de Dios en nuestras vidas, y esto hace que nosotros no seamos bendecidos. Por eso el camino a la bendición, dentro del camino a la bendición, nosotros vamos a encontrar muchas veces obstáculos, problemas, dificultades, pero nosotros vamos a tener que escuchar la palabra de Dios, ver muchas veces nuestro error y caminar hacia adelante. Porque si nosotros no aprendemos, no somos enseñados a través de la palabra de Dios, no podemos ser bendecidos por este error. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener cuidado cuando queremos hacer creer que estamos bien en las cosas de Dios y andamos mal ante la presencia de Dios. Porque podemos engañar al hombre, pero a Dios no. Podemos engañar o aparentar que somos buenos y bondadosos, pero en el fondo de nuestro corazón no está bien en la presencia de Dios. Esto es muy claro en nuestra actitud muchas veces. Muchas veces nuestras actitudes reflejan quiénes somos. Nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirme a la persona refleja cómo yo estoy dentro de mi corazón.
no me necesita decirme que está mal. Nosotros nos damos cuenta. Porque nosotros, ¿qué dice? Que del fondo, lo que está dentro del corazón, lo que hay dentro de eso, habla la boca. De lo que tienes dentro. Y si dentro de ti no está la presencia de Dios, tú vas a hablar mal. Tu vocabulario va a ser mal. Porque no tienes nada dentro. Y nosotros no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Muchas veces nosotros queremos orar y que la gente, los enfermos se sanen. Pero ¿cómo se van a sanar? Si como yo estoy por dentro. Esa es la dificultad. No es que Dios no tenga el poder, no es que no se pueda mandar, sí se va a sanar. Pero el problema muchas veces nosotros somos el problema y la dificultad. Nosotros debemos de saber que la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, todo se transforma, todo cambia, todo debe de ser diferente. La pregunta obligada aquí es: ¿ha transformado Dios tu vida? ¿Ha transformado Dios tu casa? ¿Ha transformado Dios tu manera de ser? ¿Cuánto tiempo yo tengo de conocer al Señor? Hagámonos esa pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo yo en mi ministerio? ¿Cuánto tiempo tengo yo? Este mensaje es un poco confrontativo. Pero si no los confronto yo, ¿quién? Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Primera de Samuel. Leímos segunda de Samuel. Ahora vamos a leer primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 1. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Vamos a entender bien la historia que la comenzamos. Y usted va a ver aquí lo que contiene lo que ya estamos hablando. Estuvo desde el arca de Jehová en la tierra de los filisteos. Ahora, ¿cuánto estuvo ahí? 7 meses. ¿En la otra cuánto estuvo? 3 meses, ¿verdad? Ahora miren, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Porque endurecéis vuestro corazón como los egipcios, y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había traído así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo. Tomad luego 2 vacas que crían, a las cuales no haya sido puesto yugo. Fíjense bien en esto que estamos leyendo aquí. Y uncid las vacas al carro, y haced volver sus cerdos detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella. Fíjense dónde están poniendo la ofrenda: al lado de la caja, al lado del arca, ¿verdad? No adentro, al lado. Y la dejaréis que se vaya, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Betsames,
Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano lo que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron y al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Sames y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Sames. Y los de Bet-Sames secaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Sames y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Sames sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los números de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre el cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres, mire esto, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron de Bet-Sames: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Aquirán, Jardimín, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros. Continúen en el capítulo 7, porque ahí la historia continúa. 2 versículos más, dice: vinieron 7, capítulo 1, estoy ahí, ¿lo tienen? Vinieron los de Quirim, Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Jerim pasaron muchos días. ¿Cuánto pasaron? 20 años, imagina. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén. Vemos, ¿verdad?, a través de toda esa historia, nos damos cuenta en estas historias, ¿verdad?, de la presencia de Dios, cuánto tiempo estuvo. Usted se dio cuenta que en la casa donde David fue y puso el arca, en la casa de Obed-Edom, fueron 3 meses. Y la palabra de Dios dice clara que su casa fue bendecido y todo lo que tenía. En el pueblo de los filisteos, nosotros leímos, ¿verdad? Y usted se acuerda que fueron 7 meses lo que el arca, la presencia de Dios, el arca, estuvo en esa ciudad, en esas ciudades. Pero vemos que allí ocurrió algo malo. Vemos a través de esta historia que dentro de esos 7 meses, Dios hirió a los filisteos con una plaga, con una mortandad, dice ahí, que era, ¿verdad?, una plaga de una enfermedad que ellos tenían a causa de las ratas. Otra de las Biblias, la Biblia de las Américas, dice, en vez de tumores, dice hemorroides, dice en la Biblia de las Américas, una traducción que dice por los tumores que dice ahí, en la plaga que estaba. Entonces vemos de que como la presencia de Dios en cada lugar que estaba, algo sucedió. En la casa de los filisteos eran un pueblo idólatra, un pueblo donde ellos no conocían la ley de Dios, un pueblo que no conocía la palabra de Dios. Ese pueblo filisteo, ellos adoraban a otros dioses, pero menos no adoraban a Jehová, Dios de los ejércitos.
Entonces ellos le quitaron, ¿verdad?, el arca al pueblo de Israel y se la llevaron. Pero lo curioso de esto, ¿me entiende? De que como durante esos 7 meses Dios hizo algo. Dios los hirió a ellos con una plaga y Dios, ¿verdad?, a través del arca, ellos dicen que todas sus ciudades fueron, ¿verdad?, fueron todos cubiertos por una peste de ratas. Y a través de la peste de ratas vino una hemorroides a ellos, enfermedades a ellos. Y todo el pueblo estaba muriendo. Y entonces vemos cómo este pueblo pagano pregunta a sus sacerdotes, pregunta a aquellos adivinos, a aquellas personas que no sabían, que no conocían la palabra de Dios, preguntan que cómo ellos podían transportar el arca y llevarla de regreso al pueblo de Israel, no conociendo ellos la palabra de Dios, no conociendo lo que Dios requería para que esa arca fuera transportada. Y vemos de cómo ellos dicen que la agarraron, porque ahí dice, la agarraron, y agarrar algo usted lo va a agarrar y va a hacer esto, y lo va a poner así. Entonces, o sea, que usted lo está agarrando, lo está tocando. Ahora, ¿por qué ellos no fueron consumidos? Porque ellos, la palabra de Dios no nos dice que fue consumido y que fue muerto igual que Usa. ¿Por qué? Porque ellos no conocían la ley. Porque ellos no conocían la palabra de Dios, pero Usa la conocía. Usa era un hijo de un levita, era un hijo de una persona que conocía al pie de la letra la ley de Dios. Mas sin en cambio no había puesto a su familia, a sus hijos, a lo que la palabra de Dios decía. Que ellos se tenían que entregar al Señor, que ellos tenían que estar al servicio de Dios. Y Él solo puso a un hijo, a él, a Eleazar, a ponerlo a administrar la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ver y darnos cuenta de que nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Nosotros, usted como hijo de Dios, usted conoce la palabra de Dios, usted conoce los mandamientos de Dios, usted conoce lo que a Dios no le agrada. Y cuando nosotros conocemos lo que Dios no le agrada, lo que Dios le agrada, y no se lo enseñamos a nuestros hijos, nosotros estamos cometiendo un grave error. Porque nuestros hijos deben de conocer la palabra de Dios. Nuestros hijos deben de saber qué a Dios le agrada y qué a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque ellos de una manera u otra, ellos van a estar más adelante en la presencia de Dios. Ellos van a necesitar el favor de Dios. Por eso es muy importante que nosotros como padres, como conocedores de la palabra de Dios, nosotros debemos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Debemos enseñarles la palabra de Dios para que a ellos también puedan ser transformados, para que ellos después, cuando ellos necesiten del favor de Dios, ellos puedan clamar a Dios, saber quién les puede ayudar en medio de su problema, en medio de su dificultad. Entonces vemos de cómo este pueblo de Dios, este pueblo pagano, aún con